Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de árboles, ¿ya? Específicamente vamos a ver los árboles binarios enhebrados y los heaps, que son tipos de árboles especiales, ¿ya? Vamos a comenzar por árboles binarios enhebrados. Estos árboles son muy parecidos a los árboles binarios que ustedes han visto hasta ahora. La única diferencia es que los nodos hojas, es decir, los que están más abajo, los nodos hojas, que son los que no tienen hijos, esos nodos, en lugar de estar apuntando a null, tienen un puntero hacia el anterior o es decir, el predecesor o el sucesor en el recorrido in orden. Es decir, si yo soy un nodo hoja, el antecesor mío, es decir, el hijo izquierdo mío, como ustedes saben, los nodos hojas no tienen ni hijo derecho ni hijo izquierdo, porque son los que quedan al final del árbol. Por lo tanto, si yo soy nodo hoja, el puntero hacia el hijo izquierdo mío lo que va a estar es apuntando al predecesor en un recorrido in orden. Y el hijo derecho mío va a estar apuntando, es decir, el enlace derecho mío va a estar apuntando a un sucesor en un recorrido in orden. Entonces, esto es súper útil porque cuando yo quiero hacer quiero recorrer y decir, ok, yo estoy en el nodo X y quiero llegar hacia el siguiente nodo en un recorrido in orden, es mucho más fácil. Porque ya yo no tengo que hacer quizás un algoritmo más complejo, sino que simplemente le digo, si tú eres hoja, vete por el enlace tuyo derecho, y si no eres hoja, entonces eh, el, el que viene siguiente a ti es el subárbol derecho, vete al hijo más a la izquierda, ¿ya? Y ese sería el que viniera siguiente a él. Entonces, esto permite que desde las hojas yo pueda iterar más fácil hacia el siguiente o el antecesor en un recorrido in orden, ¿ok? Entonces, hasta ahora lo que nosotros tenemos en un nodo de un árbol binario es esto de acá. Son tres valores. Ya tenemos un valor donde se va a guardar el dato en dependencia de lo que yo estoy guardando en cada nodo. Y también tenemos dos punteros, un left child y un right child. ¿Ya? Un hijo izquierdo, un hijo derecho. Ahora, nosotros además de eso necesitamos saber de alguna manera si el hijo izquierdo en realidad es el hijo izquierdo o simplemente esto es un nodo hoja que está apuntando al antecesor. ¿Ya? Y es por eso, por esta necesidad, que surge el left thread y el right thread, que es un booleano. Si este booleano es true, lo que quiere decir es que el hijo izquierdo está apuntando al antecesor y no realmente a un hijo izquierdo. ¿Ya? Y si es false, está diciendo que el left child está apuntando al hijo izquierdo. ¿Ok? Es decir, ahora, por ejemplo, además de tener el hijo izquierdo, vamos a tener una variable booleana. ¿Ya? Si esa variable es true, el left child es una hebra, es decir, esto está apuntando al antecesor. Y si es false, el left child es un hijo, en realidad, de ese nodo. ¿Ok? El dato sigue siendo lo mismo y para el right child vamos a tener el mismo caso, pero ahora hacia, en vez de al antecesor, vamos a tener un puntero hacia el sucesor. ¿Ya? True si right child es una hebra y false si right child en realidad es un hijo. Vamos a ver esto de una manera más gráfica para que lo entiendan mejor. ¿Ok? Hay otra cosa importante aquí en los árboles binarios enhebrados, es que la raíz del árbol no es un nodo que guarde datos. ¿Ya? La raíz del árbol es un nodo de encabezamiento. No va a guardar ningún dato, simplemente va a estar apuntando al primer hijo. Entonces es como un nodo que me marca dónde yo empiezo y dónde termino. Es para saber cuándo yo voy a terminar. ¿Ok? Entonces, si el árbol no está vacío, el nodo de encabezamiento apunta al primer elemento por su hijo izquierdo. ¿Ya? Es decir, el nodo de encabezamiento es igual que un nodo cualquiera, tiene un hijo izquierdo, un hijo derecho, tiene también la variable de datos, aunque la variable de datos no está almacenando nada, porque es solamente un nodo de encabezamiento. ¿Ya? Pero si el árbol no está vacío, el hijo izquierdo va a estar apuntando a la raíz del árbol. ¿Ya? Es decir, al primer nodo del árbol, al que está más arriba. Ahora, si está vacío, en realidad no está apuntando a nadie, está apuntándose a sí mismo por la izquierda y a sí mismo por la derecha. ¿Ya? Entonces, esto es un árbol vacío. Ahora, si el árbol no está vacío, fíjense que el nodo de encabezamiento está apuntando aquí a la raíz. ¿Ya?
Y luego aquí tenemos el árbol que nosotros habíamos visto de toda la vida. Esto es un árbol binario de toda la vida, ¿ya? Pero ahora sucede algo, que hay algunos nodos, por ejemplo, este nodo es un nodo hoja, no tienes izquierdo ni hijo derecho. Entonces lo que habíamos visto hasta ahora es que aquí apuntaba null y aquí también apuntaba null. Y lo mismo esto de acá. ¿Ok? Cuando le faltaba algún hijo, ya sea izquierdo o derecho, tenía un null en esa parte. Ahora no. Ahora esto va a estar apuntando al antecesor o al sucesor en el en in orden. Recuérdese que en in orden es primero hijo izquierdo, después hijo derecho. Es decir, si yo recorro este árbol en in orden, el primer nodo es H, después D, después I, después B, después E, después A. Y después que terminé de procesar todo esto, entonces voy con este, se procesa primero F, después C y después G. Ya, eso es un recorrido in orden. Por lo tanto, H, ¿cuál es el antecesor en el recorrido in orden? No tendría antecesor porque es el primero, por lo tanto, el hijo izquierdo debería estar apuntando a la raíz. ¿Ya? Primero, como este tiene hijo izquierdo, el boolean de acá es false, ¿ya? Es falso. Y el boolean de acá del hijo derecho también es falso, ¿ya? Como único este es verdadero es que este no tenga hijo derecho. Y si este es verdadero es que no tiene hijo izquierdo, ¿ok? Por eso es que en todos estos casos que tienen hijo izquierdo, hijo derecho, se le pone false, 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 false. En todos los casos, ¿ya? Entonces, en los casos estos de acá, que bueno, en el caso de H no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, puede haber un caso que tenga un hijo izquierdo, es decir, que no sea un nodo hoja. Simplemente tengo un hijo izquierdo, no tengo un hijo derecho. Entonces, en ese caso, igual tendría que ser true. Si le falta solamente el hijo derecho, tendría que ser true este de acá. ¿Ok? Entonces, H en este caso, como es el primer nodo en in orden, no tiene ningún antecesor. Por lo tanto, va a estar apuntando al nodo de encabezamiento. ¿Ya? Y esto va a ser true. Es decir, el left thread va a ser true eh, porque el hijo izquierdo no está apuntando a un hijo, sino que está apuntando al antecesor. ¿Ya? Este va a estar apuntando al sucesor, este al antecesor, este al sucesor. Recuerden que sería HDI, después B, después E, ¿ya? Por lo tanto, ahora E tiene que apuntar al antecesor y el sucesor de E, ¿quién sería el sucesor de E? A ver si se acuerdan un poquitito. El sucesor de E, sí, sería muy bien. Porque ya E es como el nodo que más a la derecha está en este subárbol. Por lo tanto, ya terminamos de procesar el subárbol izquierdo. Ahora tengo que procesar A. Muy bien. Entonces el sucesor de E sería A. Por eso es que la hebra apunta hacia acá. Sí, chicos, estoy grabando con OBS, recuerden. Ya, entonces. Muy bien. A. Entonces, A no tiene que apuntar a nadie porque A tiene hijo izquierdo y hijo derecho. El que tiene que apuntar ahora es F. El antecesor de F es A también. El sucesor de F es C. El antecesor de G es C. Y G es el último nodo en un recorrido in orden. Por lo tanto, el sucesor va a ser la raíz. ¿Ya? Y esto es el mismo árbol binario, pero ahora convertido a un árbol enhebrado. ¿Ok? ¿Y qué me permite eso? Que cuando algún nodo no tenga el hijo derecho o el hijo izquierdo, yo inmediatamente, a través de este enlace, poder ir al sucesor. ¿Ok? Sin tener que estar regresando acá arriba. ¿Ya? Yo simplemente bajé y dije, ok, y no tiene más hijo, por lo tanto, quiero ir al siguiente, me muevo por la hebra esta de acá. ¿Ok? Entonces esto en algunos casos es muy útil. Entonces, el árbol este que está acá, si lo abstraemos un poco, porque aquí yo estoy poniendo todos los campos que ustedes deberían implementar en la clase nodo, pero si simplemente lo dibujamos de una forma más abstracta, sería algo como esto. ¿Ya? Es decir, el root, el hijo derecho va a estar apuntando acá y va a estar apuntando a el primer nodo del árbol y a su vez todos estos que le falta con un hijo tiene que estar apuntando al antecesor o al sucesor en dependencia de por dónde lo está orientando. ¿Ya? Entonces el in orden sería HDI, B, fíjense que I, si yo estoy en el nodo I quiero ir, ok, en el in orden quiero moverme hacia el anterior, me muevo para acá. Quiero moverme hacia el siguiente, me muevo para acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera hacer, por ejemplo, un recorrido in orden, lo que voy a tener que hacer es siempre moverme lo más a la izquierda que pueda. ¿Ya?
Y cuando ya no puedo moverme más a la izquierda, proceso ese nodo y después, si ese nodo tiene un hijo derecho, me muevo por el hijo derecho, ¿ya? Y desde ese hijo derecho voy lo más a la izquierda que pueda, ¿ya? Y entonces, si yo llego a un nodo que no tiene, eh, a ver, ya lo procesé y no tiene hijo derecho, entonces me muevo por la hebra hacia el siguiente nodo. Y ese va a ser como el algoritmo in orden utilizando este tipo de árboles. Es decir, sería algo como esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que si se cumple esta condición de acá, eso lo que quiere decir es que el árbol está vacío. ¿Ya? Porque aquí lo que estoy diciendo es que el hijo izquierdo de la raíz es una hebra. Y si el hijo izquierdo de la raíz es una hebra, quiere decir que se está apuntando a sí mismo. Porque si tuviera al menos un nodo, ese nodo debería estar apuntándose por el hijo izquierdo de la raíz. ¿Ok? Entonces, si está vacío, retorna. Porque no tiene ningún nodo, entonces no puedo procesar nada. ¿Ok? Si no está vacío, voy a llamar un método que se llama leftmost. Es decir, el nodo de más a la izquierda. ¿Ok? El nodo de más a la izquierda. Y fíjense, recuerden que lo que ustedes tienen acá en los árboles enhebrados, en root, no tiene ningún dato. Por lo tanto, no tienen que procesar el encabezamiento, no tienen que procesarlo. Por lo tanto, ustedes van al leftmost, pero desde el hijo izquierdo. ¿Ya? Es decir, desde este nodo de acá, no desde este verde de acá, porque este verde es simplemente como una marca para saber dónde empieza y dónde termina, pero no almacena datos, ¿ya? Los datos empiezan a almacenarse a partir de acá. Por lo tanto, yo le digo, dame tu izquierdo y me muevo lo más a la izquierda que yo pueda, ¿ya? Ese es el concepto de in-orden, que tengo que irme lo más a la izquierda que pueda porque siempre se va a procesar primero lo que está a la izquierda, luego lo que está en el medio y luego lo que está a la derecha, ¿ya? Por lo tanto, aquí la lógica es, tengo que moverme lo más a la izquierda que pueda, después para acá, después que procesé D, tengo que moverme hacia la derecha, pero lo más a la izquierda que pueda. Bueno, en este caso este no tiene hijo izquierdo, por lo tanto se procesa él nomás y después se mueve hacia B. Ya, entonces, yo estoy lo más a la izquierda que puedo, que es este nodo de acá, H. ¿Ok? A ver, aquí tengo mi... Perdón, déjenme activar la... Ok, ya. Aquí tengo el nodo donde yo empiezo. Es decir, el root se mueve para el left child. Se mueve para el left child. Y el left child va a ser este de acá. Root left child se lo va a pasar a este método que es leftmost. Es decir, muévete lo más a la izquierda que pueda. Entonces, este lo que va a hacer es que cada vez que se pueda mover a la izquierda, se va a mover a la izquierda, se va a mover a la izquierda, se va a mover a la izquierda. Y ya este no se puede mover más a la izquierda porque no tiene hijo izquierdo. Lo que tiene es una hebra. ¿Ok? Pero no tiene un hijo izquierdo. ¿Cómo yo sé si tiene hijo izquierdo o no? Con el booleano ese que estaba lo más a la izquierda posible, que se llamaba left thread. ¿Ok? Entonces aquí current va a ser H. ¿Ya? Va a ser el nodo más a la izquierda del árbol. Entonces aquí yo voy a decir, mientras current sea distinto de root, voy a procesar ese nodo. En este caso, la primera vez va a procesar al nodo H, que es lo que yo quiero. Es el nodo H. ¿Ok? Entonces, una vez que procesaste el nodo H, en este caso está print, pero yo puedo hacer cualquier cosa, no sé, guardar en una base de datos. Donde se pone print acá, ustedes pudieran poner cualquier método, ¿ya? Pero procesando el dato de ese árbol, ¿ya? El dato actual. Entonces, ya lo procesaron. Ahora, ¿qué tendrían que hacer? Decir, mira, si lo que tiene por la derecha es una hebra, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene hijo derecho, ¿ya? Que es el caso este de acá. Si lo que tiene por la derecha es una hebra, ¿ya? Muévete por la hebra, ¿ya? Vete por él. Ahora, si lo que tiene por la derecha no es una hebra, yo tengo que moverme hacia la derecha, un nodo, y después moverme lo más a la izquierda posible. Por ejemplo, aquí, en A, si yo quisiera saber cuál viene después de A, yo tengo que moverme a la derecha, pero C no es el que viene después de A, sino me muevo un nodo hacia la derecha y después me muevo lo más a la izquierda que pueda. Y ese va a ser el sucesor de A. ¿Ok? Pero eso es en el caso de que A tenga hijo derecho. Si no tiene hijo derecho y lo que tiene es una hebra, como el caso de H, el sucesor de él va a ser el que va a estar apuntando la hebra. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo aquí el algoritmo. Si tú por la derecha estás apuntando a una hebra, entonces muévete por esa hebra. ¿Ya? Muévete por esa hebra.
Vete hacia ese hijo. Ahora, en caso contrario, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un hijo. Por lo tanto, si tienes un hijo y no una hebra, entonces vete hacia ese hijo, es decir, un hijo derecho, ojo, un hijo derecho. Vete hacia el hijo derecho y pídele el de más a la izquierda del hijo derecho. ¿Ya? Es decir, no es que vas a procesar tu hijo derecho directamente, sino que vas a moverte hacia tu hijo derecho, pero vas a procesar primero el que más a la izquierda esté. ¿Ya? Y después ese curren, se terminó el while y se hace el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, esto de acá hace un recorrido en orden en un árbol binario enhebrado como este que ustedes ven acá. ¿Ya? Y si quiere después ruteenlo para que vea que el orden queda tal cual como aparece acá. Sí, dígame. Eso es un distinto. En C++, sí, en C++ sería algo así. ¿Ya? Claro, lo que esto es, a ver, es C++, pero a veces tiene cositas como esta que son como pseudocódigos, ¿no? Porque en realidad, claro, en realidad ahí tendrías, ahí lo que está diciendo es que compares el current con el root y si son diferentes, ¿ya? Pero bueno, sí, esto no lo, este símbolo no lo pongan en C++ porque no existe. Pongan este de acá. Ya. Y el leftmost, es decir, este metodito de acá, que se puso ahí pero no se implementó, este método de acá, el leftmost, se implementaría como ven acá abajo. Es decir, si ustedes quieren dado un nodo, el que está más a la izquierda, lo que tienen que hacer es, si el nodo, esto, este not P, esto de acá, solamente va a ser true cuando va a ser true eso. Not P. ¿Cuándo eso va a ser true? Cuando exista. ¿A qué te refieres cuando exista? Cuando sea distinto de null. Ya, es decir, cuando P sea distinto de null, tú dices que esto es true. Claro, el tema es que eso es una de las cosas interesantes también de C++. C++ tiene una cosa que se llama false values, ¿ya? False values. Por ejemplo, en los enteros, el false value de los enteros es el cero. ¿Entiendes? El cero es un false value. El null también es un false value. El false también es un false value, ¿ya? Parece que el string vacío también es un false value, me parece. ¿Ya? Es como que tiene ciertos valores que evalúan como falso. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si tú pones en C++ if 0, eso es como si pusieras if false. ¿Ya? Si aquí tú pones cualquier cosa que sea un false value, lo va a evaluar como si fuera false. ¿Entiendes? Y, por ejemplo, en los enteros, todo lo que sea distinto de 0 evalúa como true. Y lo que sea 0 evalúa false. En el caso de las instancias, todo lo que sea null va a evaluar como false y todo lo que sea distinto de null va a evaluar como true. ¿Entiendes? En los strings, este de los strings no me acuerdo, pero parece que hay un false value de los strings, pero no me acuerdo si es el string vacío. Pero bueno, después ustedes chequean esto que les estoy diciendo, pero el string vacío parece que es un false value, entonces si yo pongo if un string vacío, eso va a evaluar como false y por lo tanto no va a entrar al if. Por supuesto, no tiene sentido poner esto así, tiene sentido poner aquí una variable. Pero si la variable es un string vacío, él no va a entrar al if. Parece que funciona así. Entonces aquí lo que va a pasar, claro, es que P es una instancia. Entonces si P es null, como null es un false value de C++, es decir, no es como en otros lenguajes, que en otros lenguajes, cuando ustedes tienen un if, dentro del if solamente pueden poner true o false, ¿ya? Y de ahí no pueden escapar. Pero C++ permite poner lo que ustedes quieran dentro de un if, ¿ya? Y entonces, si es un cero eso evalúa como false. Si es un null, también evalúa como false. Si es un false, también evalúa como false. Y parece que si es un string vacío, también evalúa como false. ¿Ya? Y todo lo demás evalúa como true. ¿Ok? Entonces, en este caso, P va a evaluar como false solamente si es null. Por lo tanto, esto lo que está diciendo es, si no P, cuando esto es true, cuando P es null, muy bien, claro. Porque si P es null, P es false. Y no false es true. Es decir, esto va a ser true cuando P es false. ¿Ok? Es decir, cuando P es null. Muy bien.
Entonces, cuando P es null, lo que estoy diciendo es, me estás dando un nodo vacío. Por lo tanto, no tiene sentido que me pidas lo que hay más a la izquierda de un nodo vacío. ¿Ok? Entonces, esto es para cuando le den un nodo vacío. Ya, esto que ven acá de if no P es una manera acotada de decir if P igual a null. ¿Ya? Es como una manera más acotada de hacer esto mismo. ¿Ya? Ok, entonces, ya, si está vacío, retorna null. Si no está vacío, ok, aux va a ser igual a ese nodo. Y después voy a decir mientras. ¿Qué está preguntando esta condición? A ver si entendieron bien lo del árbol. ¿Qué está preguntando esa condición de ahí? Déjeme. Si yo digo un nodo cualquiera, ¿ya? Left. A ver, thread. Ya. Si yo hago esto, ¿qué estoy chequeando ahí? En este caso, ¿qué estoy chequeando? Si no es una hebra, ya, pero si no es una hebra, ¿quién? Si no es una hebra, ¿quién? ¿El nodo? ¿O su hijo derecho? Muy bien. Su hijo izquierdo. Ok. Entonces ahí estoy diciendo, si tu hijo izquierdo no es una hebra, ¿ok? Y si tu hijo izquierdo no es una hebra, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es tu hijo izquierdo entonces? Si yo le estoy preguntando, oye, ¿tu hijo izquierdo no es una hebra? Y él me dice, sí, tienes razón, mi hijo izquierdo no es una hebra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa es el hijo izquierdo? Claro, sería un nodo. Sí, sería un hijo, claro. Sería un nodo, un hijo. ¿Ya? Es decir, si esto me da true, lo que quiere decir es que el nodo actual tiene hijo izquierdo. Es decir, esto en realidad lo que está diciendo es mientras aux tenga hijo izquierdo. ¿Ya? Es decir, mientras que el hijo izquierdo no sea una hebra. Si no es una hebra es porque tiene hijo izquierdo. Por lo tanto, mientras aux tenga hijo izquierdo, muévete por el hijo izquierdo. ¿Tienes hijo izquierdo? Sí, muévete. ¿Tienes hijo izquierdo? Sí, vete al hijo izquierdo. Y así. Ya cuando él me diga, mira, no tengo hijo izquierdo, es decir, tengo una hebra, entonces ya no se va a cumplir la condición y va a salir de acá. Por lo tanto, aux va a ser el hijo izquierdo que está más a la izquierda de todos. ¿Ya? Es decir, es el hijo izquierdo que no tiene más hijo izquierdo. ¿Ok? Entonces, en realidad, este método lo que está haciendo es buscando el nodo que está lo más a la izquierda posible, tomando este nodito que yo paso como, como parámetro, ¿ya? Es decir, no tiene que ser necesariamente del árbol completo, sino, por ejemplo, si a este método yo le paso C, me va a dar F como resultado. Si le paso B, me va a dar H. Si le paso E, me va a dar E como resultado. Si le paso A, me va a dar H. ¿Ya? Es como que se va a mover por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, hasta que el hijo izquierdo tenga una hebra. Y eso quiere decir que ya no tiene más hijo izquierdo. ¿Ok? Y eso es lo que hace este método de acá. Árboles binarios enhebrados. ¿Alguna duda que haya quedado con eso? ¿Se entendió? ¿Les quedó alguna duda? Sí, tienes razón, sería un puntero, sí. Toda la razón. Es decir, sí, sería un puntero. Aquí tendría que ser un puntero y aquí también. Sí, porque no tiene sentido que yo le pase este operador. Ya, me imagino que ya están cansados de ver este operador.
Este operador es lo mismo que... Parece que ya se los dije una vez, pero... Cuando yo tengo un puntero, ¿ya? Cuando yo tengo un puntero, por ejemplo... Un puntero a un nodo, por ejemplo. Tengo un puntero a un nodo. Y yo quiero obtener... llamar algún método dentro de ese nodo. Yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, yo no puedo hacer n punto método. Vamos a decir que se llama así. ¿Ya? Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque esto no es un nodo, es un puntero a un nodo. Por lo tanto, lo que tendría sentido así aquí es, como esto es un puntero a un nodo, yo tengo que obtener el nodo. Entonces, si yo tengo un puntero a algo y quiero obtener el dato como tal, lo que yo puedo hacer es desreferenciar. ¿Ok? ¿Y de qué manera yo desreferencio? Poniendo esto delante. ¿Ya? Es decir, si esto es un puntero a un entero y yo quiero el entero, y no el puntero como tal, yo quiero el entero, yo puedo poner el puntero con un asterisco adelante y eso me va a devolver el dato. ¿Ok? Es decir, si esto es un puntero a nodo, n es un puntero a un nodo, esto me va a devolver un nodo. Si n es un puntero estudiante, esto me va a devolver el estudiante al que está apuntando. Si n es un puntero a lo que sea, esto me va a devolver lo que sea a lo que esté apuntando. ¿Ok? Entonces aquí hay un problemita. ¿Alguien me puede decir por qué esto no está bien? Lo que acabo de hacer acá. Aquí, ¿por qué esto no está bien? ¿Cuál es el problema con esto? Es decir, yo de referencio n, eso me da un nodo, y ahora en el nodo yo sí puedo llamar al método interno del nodo. Pero ¿por qué no puedo hacer esto? Claro, falta un paréntesis, muy bien, falta un paréntesis. ¿Por qué? Porque acá en C++ el punto es preferente, ¿ya? Con respecto al asterisco, ¿ya? Es decir, el punto es preferente con respecto al asterisco. Fíjense que cuando ustedes hacen, qué sé yo, a punto h por a punto i, ¿cierto? Ahí primero se hace esto, que es el punto, después se hace esto, y después se multiplican los dos resultados. Es decir, el punto es preferente con respecto a la multiplicación o al asterisco, pongan ustedes, no a la multiplicación, porque el asterisco no siempre significa multiplicación, ¿ya? El punto es preferente en cuanto al asterisco. Por lo tanto, si yo quiero hacer que primero se haga esta operación, ya que en realidad es lo que yo quiero, yo tengo que ponerlo entre paréntesis, porque si no lo que va a hacer C++ primero es llamar al punto, y va a llamar al punto en la variable n, y como n es un puntero, va a dar error, ¿ok? Entonces yo tengo que poner paréntesis para decirle a C++ que yo primero tengo que hacer esta operación y luego el punto, ¿ok? Entonces la manera correcta sería esta. ¿Ya? De referenciar n y luego aquí ya tendría el nodo y ahí ya puedo llamar a los métodos internos del nodo, a las variables internas del nodo, a los get, a los set, a lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que esta operación es una operación súper común, ¿ok? De referenciar una variable y después acceder a los atributos internos de esa variable. Es una operación súper común. Y entonces nosotros, los programadores, cuando tenemos operaciones súper comunes, somos muy propensos a crear azúcar sintáctica en el lenguaje para hacer esto más legible y más corto a la hora de escribir. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ya no ponemos n es igual a n más 1. Eso no lo hacemos. Lo que hacemos es n más más. ¿Ya? En este caso pasa lo mismo. Cuando yo tengo que hacer una dereferenciación y luego acceder a un método, a una variable interna de ese nodo, yo lo puedo hacer de una manera más acotada, como pasando el puntero al que quiero desreferenciar y luego esto de acá. Y esta línea de aquí y esta otra es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. C++ está haciendo lo mismo por detrás. La única diferencia es que me permite, a través de un único operador, ya decir lo mismo. ¿Ok? Y esto puede crear confusiones. Sobre todo si después yo tengo que volver a hacer otra desreferenciación y volver a hacer otras cosas. Imagínense que esto me devuelve otro puntero de nodo y después dentro de ese puntero de nodo yo quiero usar otra cosa. Entonces tendría que
poner esto entre paréntesis, desreferenciarlo, después volverlo a poner entre paréntesis, y sería una locura. Entonces, esto ayuda a que quede mucho más limpio el código y que tenga que escribir menos también. A ver, les repito, este operador no existe en C++, ¿ya? Es parte del pseudocódigo, es distinto. Curren distinto de root, ¿ya? Eso lo van a ver mucho quizás en teoremas matemáticos y esto, que esto se refiere a distinto, ¿ok? Eh, exactamente, pero ahí en lo que me pusiste tendría que poner paréntesis, me parece. Claro, Luis me pone que esto es igual a esto. Claro, aquí esto es un poco complicado de entender para C++, ¿no? Porque ya si me lo pones así, ahí sí. Claro, esto es lo mismo que esto. Ahora en C++ esto no funciona, es esto de acá. ¿Ya? Ok, vamos a otro tema entonces bien interesante. De hecho, este es uno de los temas, es una de las estructuras de datos mías favoritas, porque una vez que uno le entiende, a ver, igual cuesta un poquitico de trabajo la primera vez que uno lo ve, entenderla, pero después se da cuenta de que es muy bonita porque la implementación es muy fácil. Es decir, a lo mejor la primera vez te cuesta, pero después implementar un heap no se demora nada y es súper útil. Ya es súper útil el trabajar con heap y es súper también como, ¿cómo se puede decir? Es súper óptimo. Ya en cuanto a los datos, a la manera de guardarlo es muy óptimo. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un árbol, generalmente yo tengo que guardar el dato, también tengo que guardar puntero. En el caso de los enhebrados, tengo que guardar dos booleanos extra. En el caso de los heaps, casi se guarda solamente los datos. Ya no tengo que estar guardando punteros ni nada por el estilo. Y por una idea que yo le encuentro que es hermosa la idea esa. Entonces, el heap, una vez que lo entienden, se dan cuenta que es una estructura de datos que el que la hizo fue muy creativo y es una idea como muy limpia. ¿Entiendes? Es una idea muy optimizada en todos los sentidos. ¿Ya? Y sirve para muchísimas cosas. Vamos a hablar de algunas aplicaciones en la clase también. ¿Ok? Pero bueno, el heap es un caso especial de un árbol binario completo. ¿Ya? Recuérdense que hablamos de dos tipos de árboles binarios hace varias clases, ¿ya? Uno fue el árbol binario lleno, que el lleno es que todos los niveles tienen que estar a full, tienen que estar, como dice el nombre, full binary tree. Es decir, yo no puedo tener un nivel que le falte aunque fuera un nodo, no, entonces ya no fuera lleno. Ahora, el completo es parecido al lleno, pero un poquito menos restrictivo. Es decir, si yo tengo un árbol binario de n niveles, los n-1 niveles tienen que estar llenos. Pero el último nivel, donde están las hojas, puede no estar lleno, pero todos los nodos tienen que estar hacia la izquierda. Ya no puedo tener agujeros entre medio de los nodos. ¿Ok? Algo como esto que ven acá. Ya es decir, yo tengo el primer nivel lleno, el segundo lleno, el tercero lleno y el último es el que puede no estar lleno, pero todos los nodos fíjense que están hacia la izquierda. ¿Ok? Es decir, faltan nodos en el último nivel, pero el que falta es el de la derecha de este, los dos de estos y los dos de estos. Es decir, los que están acá a la derecha. ¿Ok? ¿Se acuerdan o no? Es bueno que entiendan ese concepto que hablamos la vez pasada, porque el heap es un caso especial de esto. Es decir, ahora le va a agregar otra restricción a esa condición. Sí, dígame, dígame. Este de acá es que no necesariamente, porque por ejemplo, un árbol lleno también es un árbol completo. ¿Entiendes? Y entonces si yo tengo, por ejemplo, tengo el nivel cero, el uno y el 2 lleno y no tengo ningún hijo acá abajo, igual es un árbol completo. ¿Ya? Es decir, el árbol lleno es como...
es como un caso, a ver, el árbol completo es como un caso más general, ¿entiendes? Pero sí, 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 si tienes al menos un hijo acá, tiene que ser este hijo de acá, es decir, el hijo izquierdo de este. Si tienes un solo hijo en el último nivel, tiene que ser este de acá. Si tienes dos, tiene que ser este y este. Si tienes tres, tiene que ser este y este. Si tienes cuatro, tendría que ser este también. Si tienes cinco, claro, como exactamente, como de izquierda a derecha. Es decir, como si tú recorrieras el árbol por niveles. Es decir, este sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y después cuando vas acá, no puede haber un agujero. Por ejemplo, no podría faltar este hijo de acá. ¿Ya? No puedo tener este de acá y el uno de acá, porque entonces tendría como un agujero. No. En un árbol completo, yo tendría que tener lleno los primeros niveles y el último es el único que le pueden faltar. Y los que le falten tienen que ser los demás a la derecha. No le puede faltar nada entre medio acá. ¿Ya? Ya, ok, ok. Entonces ahora, el heap es un caso especial de un árbol binario completo. ¿Por qué? Porque el heap, además de ser un árbol binario completo, tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, hay dos tipos de heap. Está el max heap y el min heap. El max heap lo que dice es, para cualquier subárbol en un max heap, para cualquier subárbol, en la raíz yo voy a tener el máximo de ese subárbol. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Aquí en la raíz tiene que estar el máximo de todo el árbol. Acá este tiene que ser el máximo de todo este subárbol. Este de acá tiene que ser el máximo de todo este subárbol. Este de acá el máximo de todo este. Este el máximo de todo esto. ¿Ya? Yo no puedo tener, por ejemplo, acá uno que sea mayor que 100. Porque entonces no cumple la condición de heap. Que es que en cualquier subárbol que yo tenga, por ejemplo, este subárbol de acá, déjenme señalarlo. Esto es un... Ay, no escribo. Ok, ahí sí. Esto es un subárbol. La raíz de ese subárbol tiene que ser el mayor nodo de todos los nodos de ese subárbol. Y eso tiene que cumplirse para cada uno de los subárboles del heap. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que cumplirse para ese, tiene que cumplirse para este. Bueno, para las hojas por definición se cumple. Porque como no tiene hijo izquierdo ni derecho, ya él es el máximo de todo el subárbol. ¿Ok? Entonces, para las hojas por definición se cumple que son heap. Entonces, esto también. ¿Ya? Es decir, 17 es el mayor de todo ese subárbol y 600 es el mayor de todo este subárbol. ¿Ok? Entonces eso es una condición que tiene que cumplir el max heap. ¿Ok? Que cada nodo almacena un valor mayor o igual a las claves de sus hijos. Y cuando digo hijos es todos sus descendientes. ¿Ya? Sean hijos, hijos de hijos y todo lo que hay por ahí abajo. ¿Ya? Es decir, la raíz siempre va a tener el nodo mayor de todo el árbol. Y el otro es el caso contrario, que es el min heap, ¿ya? Y el min heap es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de este ser el mayor, va a ser el menor de todo el árbol, ¿ya? Entonces, en dependencia de lo que yo quiera hacer, yo utilizo un max heap o un min heap, ¿ya? ¿Se entendió esa condición? Claro, si no se cumple, a ver, cuando nosotros, eso es lo que vamos a ver ahora, cuando insertemos, cuando eliminemos, cómo vamos a hacer cosas para que ese heap no pierda su condición de heap, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo elimino el 100 y subo el 4 para acá, ya dejó de cumplir la condición de heap porque el 4 es menor que el 30. ¿Entiendes? Entonces tengo que buscar alguna manera de que cuando yo elimine un nodo, mantenga la condición de heap. Y cuando inserte nodos nuevos, siga manteniendo también su condición de heap. ¿Ok? Ya, pero ¿se entiende el concepto de heap? ¿De qué es un heap? Vamos por paso, vamos por paso. Después vamos a ir hablando de lo demás. Pero ¿se entiende el concepto de heap? Ok, bacán. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a la inserción. Ok, cuando yo quiero insertar en un heap un nodo, ya yo tengo un heap, ponga usted, un árbol vacío es un heap, ya cumple el concepto de heap porque no tiene ningún nodo. Entonces, general, esto es un concepto general. Cuando yo quiero insertar en un heap, yo sigo el orden en un árbol binario completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo quiero insertar aquí, ¿en qué orden yo tendría que insertar? Tendría que insertar en esta posición, ya acá, acá. Después tendría que insertar acá, después acá,
después acá y después acá. Entonces, yo tengo que seguir ese orden, ¿ok? Es decir, ahora en este heap, si yo quiero insertar un nodo, tengo que insertarlo acá abajito, que es donde corresponde a que se inserte el siguiente nodo, ¿ok? Por lo tanto, sigo el orden del árbol binario completo. A eso es a lo que se refiere este comentario acá, ¿ok? Y entonces, aquí es donde viene la segunda operación, que es mientras que el hijo insertado sea mayor que su padre, se rota, es decir, se cambia el valor. No necesariamente para optimizar esto, bueno, ahí van a ver que aquí no vamos a tener enlaces ni nada por el estilo. Vamos a ver, ustedes me dirán, profe, pero esto es un árbol binario de toda la vida. ¿Por qué no vamos a necesitar enlaces? Es que para los árboles binarios completos se cumple algo que es una propiedad muy bonita que la vamos a ver más adelante. No le quiero hacer spoiler. Ya, entonces, mientras el hijo insertado sea mayor que el padre, lo roto. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá, yo quiero insertar el 1. ¿Dónde corresponde a insertar un 1? Corresponde abajo del 2, muy bien, pero ¿por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda, muy bien, muy bien. Entonces, yo tendría que insertarlo acá el 1. Ese es el primer paso. ¿Ya? Yo inserté el 1 por la izquierda. Ahora, no sé por qué lo escribo, si parece que lo hace. Ya. Inserta el 1 por la izquierda. Lo escribí porque usted, pero bueno, inserta el 1 por la izquierda. ¿Ok? Y aquí ahora es donde viene la segunda parte. Yo digo, mientras el nodo que yo inserté sea mayor que este, cámbialo. Entonces, en este caso, no es mayor que este, por lo tanto, ya cumple la condición de hit. Entonces, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Ahora, en el mismo árbol quiero insertar un 5. Lo voy a insertar en la misma posición porque es la posición que corresponde al árbol binario completo. ¿Ya? Entonces el 5 lo inserto ahí. Ahora, lo comparo con el 2. ¿El 5 es mayor que el 2? Sí. Bueno, mientras sea mayor que el padre, lo cambio con el padre. ¿Ya? Entonces el 5 sube. Ahora voy a comparar el 5 con el 20. ¿El 5 es mayor que el 2, que el 20, perdón? No, por lo tanto se queda tal cual. Entonces, ese sería el hit. Y eso es lo que se hace cada vez que yo quiero insertar en el heap. Es primero buscar dónde va, ponerlo ahí y luego, mientras sea mayor, ir subiéndolo en el árbol. Si llega aquí a la raíz y es mayor que la raíz, bueno, lo cambio con la raíz. Porque si es mayor que la raíz, es mayor que todo el árbol completo. Ejemplo 3. Voy a insertar un 21. Ahí está. Lo intercambio con el 2 porque es mayor que el 2 y lo intercambio con el 20 porque es mayor que el 20. Y quedaría así. ¿Ok? Con la inserción, ¿se entiende el concepto? A ver, todavía no hemos visto la implementación, pero el concepto se entiende. Claro, claro, ahí no, no, ahí los enlaces no se tocan. De hecho, aquí los enlaces están dibujados porque nosotros como seres humanos entendemos mucho mejor los árboles así. Pero en realidad cuando hagamos un heap se van a dar cuenta que estos enlaces en realidad no van a estar. No va a ser como antes que nosotros poníamos hijo izquierdo, hijo derecho. Eso no va a pasar cuando implementemos el heap. Nosotros el heap lo vamos a implementar en un arreglo, sin enlace. Van a ver cómo. Pero todavía no vamos a llegar ahí. ¿Ya? Sí, dígame. Se va a necesitar un tipo de auxiliar. Sí, cada vez que ustedes cambien dos variables en cualquier cosa, ya van a tener que necesitar un auxiliar, sí, por supuesto. Es decir, antes de guardar el 21 acá, por ejemplo, en la primera rotación, disculpe, acá en la primera rotación que se hace, antes de pasar el 21 para acá, yo tengo que el 2 guardarlo en un auxiliar, después el 21 subirlo y el 2, el que está en el auxiliar, ponerlo acá abajo. Eso sí, eso siempre se va a hacer. ¿Ya? Pero aquí en el heap lo que nosotros vamos a necesitar siempre va a ser poder a partir de un nodo llegar a sus hijos y también llegar a su padre. ¿Ya? Eso es lo que vamos a necesitar en un heap. Y para poder decir, ok, compárate con tu padre. Tú eres mayor, cámbiate. ¿Ok? Ahora tú compárate con tu ascendiente, si podría decirse así. Ya, compárate con tu ascendiente. Entonces, si tú eres mayor que
este también cámbiate. Entonces, para eso, yo tengo que de alguna manera, teniendo un nodo, poder llegar a el padre de él. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver luego, cómo podemos llegar a partir de un nodo al padre y cómo podemos llegar a los hijos. Ahora, eliminar. En un heap yo no voy a poder eliminar cualquier nodo. ¿Ya? No es como una estructura de datos cualquiera que yo, por ejemplo, yo podría decir aquí, ok, quiero eliminar el 15 o quiero eliminar el 14. No, en un heap eso no pasa. En un heap yo el único elemento que puedo eliminar es el de la raíz. Y tiene sentido porque en la raíz yo siempre voy a tener el mayor o el menor. Entonces, en todo momento, yo voy a poder estar eliminando el mayor o el menor. Entonces vamos a ver por qué es útil eso. Pero el heap tiene esa restricción. Es decir, insertar, yo puedo insertar lo que yo quiero en el heap. No hay ningún problema. Pero a la hora de eliminar, solamente se va a eliminar la raíz. No voy a poder eliminar nada más. ¿Ok? Eso es una restricción de heap. ¿Ya? Cuando ustedes le digan eh, eh, pop al heap, le digan pop, como lo hacían a la pila, ¿ya? Cuando le digan pop, él le va a devolver el valor de la raíz y lo va a eliminar. Pero no le va a, ustedes no pueden pedirle un elemento que esté en determinada posición o determinada cosa, no. Van a solamente poder extraer la raíz. Entonces, fíjense que cuando ustedes eliminan una raíz, están desbalanceando esto. Entonces, de alguna manera, hay que poner algo acá arriba que sea mayor que todo lo que hay en el árbol. ¿Ok? Entonces lo que se hace generalmente es que el último valor del árbol sube a ser la raíz. ¿Ya? El último valor se refiere al que está en el último nivel más a la derecha. Es decir, en este caso sería el 10. Si yo quiero eliminar el 20, tengo que subir el 10. Porque el 10 es el último nodo. Cuando yo digo último es recorriendo así por niveles. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Como este es el último, este lo subo a la raíz. Ustedes me dirán, profe, pero el 10 no es el mayor. ¿Ya? ¿Por qué no subo uno de estos? No, el tema es que de todas maneras tengo que deshacerme de esta última posición. Entonces, ustedes van a ver qué es lo que se hace ahora. Yo subo este elemento para acá. No importa si no es el mayor del árbol. Yo lo subo. Pum. Y lo dejo acá arribita. Ahora, no se cumple la condición de heap porque 10 es menor que 15. Pero no se desesperen. Ahora hay una segunda parte que dice, la nueva raíz se va comparando con sus hijos para ir bajando y dejando arriba a los valores mayores. Es decir, cuando yo suba el 10, yo lo comparo con el 15 y con el 2. Y le digo, de tus dos hijos, ¿cuál es el mayor? El 15. Ok, cámbiate con el 15. Después lo comparo con sus siguientes hijos. En este caso, como yo subí el 10, este nodo acá no tiene hijo izquierdo. No tiene hijo derecho, perdón. Le digo, entre tus dos hijos, ¿cuál es el mayor? El 14. ¿Es mayor que tú? Sí. Bueno, cámbiate con él. Y así lo voy cambiando hasta que llego a una hoja o llego a que los dos hijos son menores que él. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos de estos. ¿Ya? Ejemplo 1. Aquí, quiero eliminar. Siempre voy a eliminar la raíz. Por lo tanto, elimino la raíz, saco el 21, que es el mayor de todo el árbol, subo el último nodo y ahora lo que tengo que hacer es comparar ese nodo con los hijos. ¿Cuál es el mayor de los dos hijos? El 20. Por lo tanto, cambio ese nodo con el 20. ¿Ok? Y así quedaría el hit. ¿Ok? Y como yo estoy tomando el mayor de los dos hijos, ya yo tengo la garantía que acá arriba me queda el mayor de todo el árbol completo. ¿Ok? Entonces, ejemplo 2. Aquí lo mismo. Voy a eliminar el 20. Subo el 10. Lo comparo con sus dos hijos. ¿Cuál es mayor, el 2 o el 15? El 15. Ok. ¿Es mayor que tú? Sí. El 15 es mayor que el 10. Por lo tanto, cámbiate. Ok. El 10 ahora con sus hijos. En este caso solamente sería 14. El 14 es el mayor de los hijos. Ok. ¿Y es mayor que tú? Sí. Por lo tanto, cámbiate. ¿Ya? Y quedaría así. La, la eliminación se entendió como concepto abstracto. A ver, estoy leyendo el chat que veo que parece que tenían algunas dudas. Déjenme ver. No, en el heap lo único que yo puedo hacer siempre es eliminar la raíz. No puedo eliminar nada más. Solamente voy a poder eliminar la raíz. Es una restricción que tiene el heap. Por ejemplo, como esto es un heap, aquí yo no podría eliminar el 15, ni el 14, ni el 10.
Yo en el heap yo no digo quiero eliminar un elemento. Yo solamente digo elimina el elemento que esté en la raíz y él me lo devuelve. Ahora, lo importante que tiene el heap es que tiene la condición de que el elemento que está en la raíz es el mayor de todos o el menor de todos en dependencia del tipo de heap que ustedes estén implementando. ¿Entiendes? Entonces, yo siempre voy a eliminar lo que está en la raíz. ¿Ya? Yo no voy a poder eliminar el 15 ni nada por el estilo. Franco, no entendí bien tu pregunta. A ver, parece que te respondieron ahí, pero yo no entendí bien tu pregunta. Tú me preguntas, eh, ¿podría pasarlo debajo del 14? ¿A qué te refieres con pasarlo debajo del 14? A subir el 14. Es que, es que cuando yo subo el 14, a ver, es que hay una cosa ahí. Si yo subo el 14, si yo elimino el 14 y lo subo para acá, ya rompí la estructura del árbol completo. ¿Ya? Ya rompí la estructura del árbol completo. Entonces, aunque yo después mantenga la condición de heap, da igual porque ya rompí la estructura del árbol completo. Entonces, lo que el subir el 10 en vez del 14, lo que hace es mantener la estructura del árbol completo. ¿Se entiende? Es decir, porque siempre tengo que subir el que esté más a la derecha del último nivel. No importa si es el nodo más chico, no importa. Siempre tengo que subir el que está más a la derecha. Porque al hacer eso, ya, denme un segundo. Al subir este 10 ya, al subir el 10 en lugar del 14, eh, ahora yo eliminé el 10 de acá y lo subo para acá. ¿Ok? Subí el 10. Entonces, al subir el 10 en vez del 14, aquí esto no cumple la condición de heap, pero sigue siendo un árbol completo. Ya no tengo que preocuparme por la condición de árbol completo. Ahora tengo que preocuparme solamente por la restricción de heap, porque no la cumple, porque 10 es menor que 15. ¿Ok? Entonces por eso es que siempre se va a subir el que más a la derecha esté, es decir, el último nodo del árbol. El que más a la derecha esté en el último nivel. Ah, en la inserción, en la inserción. Ok, sí, un segundito, un segundito, un segundito. Cuando se hacía en la inserción, ya, pero te respondieron en el chat, me dices. A ver, a ver. Ah, ya, ya, ya. A ver, a ver. Claro, tú decías insertar acá. A ver, te estoy preguntando porque igual quizás hay compañeros tuyos que después van a ver el video, entonces a lo mejor les surge la misma duda que a ti, y entonces es bueno que quede como grabado en la clase, o a ustedes mismos después cuando vuelvan a ver el video. Claro, tú me preguntas por qué no lo insertamos acá. Esa fue la pregunta. A ver, ya me quedó claro que se te aclaró la duda, pero de todas maneras estaría bueno entender cuál era tu pregunta para que quede. Esa fue la duda, ¿no? ¿Por qué no lo almacenamos acá? Ya, ok, ok. Ya, bacán, bacán. Ya me quedó claro que ya se te aclaró la duda. Claro, pero no sé, quizás a lo mejor alguien que después esté viendo el video, ustedes mismos, no se acuerda. A ver, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo lo inserto acá abajo, claro, este ahora pasaría a ser el último nivel. Entonces ya no cumple la condición de árbol completo porque el penúltimo nivel, que sería este, ya no estaría lleno. ¿Ok? Entonces, para hacer de que esto siga cumpliendo la condición de árbol completo, yo no puedo insertar ahí. Tengo que insertar siempre acá, donde corresponde, ¿ok? Donde tendría que ser insertado el siguiente nodo, ¿ok? Ya, Franco, supe que te haya quedado claro. Ya, a ver, a ver. Tum, tum, tum.
Ya, ahí Yerko me pregunta, a ver, la pregunta Yerko es en cuanto a la eliminación, claro. Yerko me dice, y déjame borrar todo acá, hay una opción, ¿no? Sí, claro. Yerko me pregunta algo, a ver, Yerko, la pregunta que tú me estás haciendo, yo entiendo, es que, ¿cómo yo sé qué nodo subir? Porque aquí estoy subiendo un nodo que está en el subárbol derecho, ¿ya? Y aquí estoy subiendo un nodo que está en el subárbol izquierdo. Ya, es decir, en los dos casos estoy como subiendo de dos lugares y eso como que te generó un poco de confusión. Esa fue la duda, ¿o no? Ah, ya entendiste. Ok, ok. Sí, sí, pero de todas maneras, igual, por lo mismo, lo voy a explicar. El tema es, claro, que yo siempre tengo que buscar el último nodo, ¿ya? El último nodo, es decir, en este caso, el último nodo de este árbol, ¿quién sería? A ver, vamos a ir de primero a último nodo, de primero a último nodo. El primer nodo sería 21, luego 15, 20, 14, 10, 2. Este sería el último nodo, porque el recorrido de los hips es así. Es decir, yo voy siempre por nivel y de izquierda a derecha. Es decir, este sería el 1, ahora voy al segundo nivel de izquierda a derecha, 2, 3, y ahora voy al tercer nivel de izquierda a derecha, 4, 5, 6. Por lo tanto, como este es el último nodo, este es el que se sube. ¿Ok? Da igual si está en el subárbol izquierdo o el subárbol derecho. ¿Ok? Y en este otro caso, claro, si yo hago el mismo procedimiento, yo digo, este es el primer nodo, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto. Por lo tanto, este de acá es el último nodo, por lo tanto, este es el que se va a subir. Ya, da igual si está a la izquierda o a la derecha. Entonces, ese es como el concepto que se sigue. Es decir, se enumeran los nodos. Bueno, en realidad no se enumeran. Después cuando ustedes solo de verlo ya van a saber cuál es el nodo que tienen que eliminar, ¿no? Pero bueno, al principio cuando estás empezando, lo que pueden hacer es eso, enumerar los nodos, así, este es el primer nivel, segundo, en el último nivel, el que más a la derecha esté. Ya, es el que va a subir siempre. Ok, y después, bueno, después ya lo que toca es compararlo con estos dos, a ver cuál es el mayor y ver si es mayor que él, cambiarlo y eso. Ok, ahora hablemos un poquito de las aplicaciones de los HIP, ¿ok? Así es como funcionan los HIP. No hay más magia. Es decir, esa es la inserción, esa es la eliminación. Yo encuentro, no sé, los procesos, no sé qué les parece a ustedes. Así viéndolo nomás, ¿les parecería que es difícil de implementar? Comparado, por ejemplo, a lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, de árboles enhebrados y todo eso, yo encuentro que los hips es como una estructura como más compleja, pero mucho más elegante de implementar que, por ejemplo, un árbol binario normal, ¿ya? Porque es como, viendo esto, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero me da la impresión de que se puede implementar más fácil, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo quiero eliminar la raíz, lo único que tengo que hacer es este último nodo subirlo y bajarlo. Pero bueno, es como una estructura que puede ser compleja y ser utilizada en situaciones complejas, pero la implementación puede llegar a ser bien sencilla, ¿ya? En pocas líneas de código. Por ejemplo, el inorden, si lo hacíamos con stack, quedaba súper largo y era a veces un poquito complicado la primera vez que uno lo ve entenderlo, pero esto de los hips, implementarlo puede ser un poco más sencillo. ¿Ya? Y siendo, pienso yo, una estructura de datos más compleja que las que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Y eso es una de las cosas mágicas que tiene el HIP. Pero hablemos de una estructura de datos, ya olvidemos un momentito del funcionamiento. Ahora pensemos lo que tenemos en la mano. Una vez que tengamos implementado un heap, pensemos qué es lo que tenemos. A ver, tenemos una estructura donde yo voy a poder insertar siempre elementos. Y voy a tener la garantía de que siempre en la raíz va a estar o el mayor o el menor de todo el árbol. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo empiece a eliminar elementos, yo tengo la garantía de que ese elemento que estoy eliminando es el mayor de todos. ¿Ya? En el caso de que yo haya implementado un max heap. Si yo implemento un min heap, sería el menor de todos. Pero ya si yo implemento un max heap, implementar un min heap es nada, es solamente cambiar las comparaciones. ¿Ya? Pero lo interesante de esto es lo que
vamos a tener, imagínense, una estructura de datos que es una caja negra y que le voy a decir, dame un elemento y me va a dar el mayor de todos. Dame otro y me va a dar el mayor de los que quedan. Dame otro y me va a dar el mayor de los que quedan. Así hasta que se quede sin elementos. ¿Ok? Entonces, eso es súper útil para muchas cosas. Y uno de ellos son las colas con prioridad. ¿Ya? De hecho, las colas con prioridad se implementan con heaps. ¿Ya? Hasta ahora nosotros habíamos visto las colas. Las colas, ¿qué cosa es? Es nodos que entran y salen en el mismo orden que entraron. Ahora, sin embargo, a veces yo quiero una estructura de datos donde yo inserte nodos, pero cuando salgan en un orden acorde a determinada prioridad. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen tareas del sistema operativo y hay tareas que son mucho más prioritarias que otros. Entonces, cuando su procesador le pide una tarea para ejecutar, lo ideal sería de que usted le dé tareas que sean más prioritarias, ¿no? Entonces, por eso ahí podría tener una cola con prioridad, ¿ya? Donde tenga cada nodo tenga asociado una prioridad, ¿ya? Y entonces esa prioridad sea la que yo esté comparando constantemente y deje el nodo con mayor prioridad en la raíz, ¿ya? Entonces cuando pide extraer algo, él me va a dar siempre el nodo con mayor prioridad y cuando se reajuste el heap, en la raíz va a quedar el segundo nodo con mayor prioridad y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes vean Priority Kiwi, por ahí lo van a ver mucho, ¿no? Priority Kiwi, que es como cola con prioridad. Eso por detrás lo que está haciendo es implementándose con heap. Priority Kiwi hay en Java, hay en C# también hay, en C++ parece que también hay, pero no sé cómo se llama. Parece. Bueno, ahí después lo pueden buscar. Pero es una estructura de datos que se ocupa mucho, ¿ya? Y se implementa con heaps por las características de esta estructura de datos. Ahora, las colas con prioridad también me sirven, por ejemplo, no sé, imagínense un supermercado que hay filas, ¿cierto? Que de pronto llega una embarazada, llega personas de la tercera edad. Entonces, esas personas tienen más prioridad que quizás personas que pueden aguantar más tiempo de pie y todo, ¿no? Entonces, en esos casos, la fila, la cola, no debe ser como el primero que llega es el primero que sale. No, el primero que llega, eh, si tiene la misma prioridad que otros, es el primero que va a salir. Pero si llega alguien con más prioridad que él, va a salir antes que él. ¿Ok? Entonces, para implementar ese tipo de cosas, los heap son ideales. ¿Ya? Entonces, el comportamiento de los heap es BIFO. Best in, first out. Es decir, el mejor que entró es el primero que va a salir. ¿Ya? Entonces, las colas con prioridad, el nodo que sale es aquel con mayor valor. Bueno, mayor valor o mayor prioridad, depende, porque a lo mejor ustedes tienen un nodo que tiene varios datos, ya sea un estudiante que tiene, qué sé yo, tiene nota, edad, nombre, y entonces la prioridad que ustedes le dan a cada estudiante es la nota, por ejemplo. Y entonces hacen el heap comparando solamente con respecto a las notas. Entonces la raíz siempre va a estar el nodo del estudiante que mayor nota tenga. Entonces ahí pueden ir sacando estudiantes con respecto a las notas. ¿Ya? Entonces, claro, el que mayor valor, el que mayor prioridad, en dependencia de cómo lo estén implementando. ¿Ya? Y bueno, en muchas colas eso es algo inaceptable, ¿no? De que, de que venga alguien así y diga, no, mayor prioridad. Oye, se me está colando. ¿Ya? Es muy típico eso, ¿no? De que llega alguien a saludar y uno está en la fila hace media hora y llega alguien, hey, ¿qué tal? Abraza, qué sé yo, y se quedan así acaloradamente hablando y uno atrás así como, ay, Dios mío. Pero bueno, el casino. Yo, yo leí casino y yo decía, ¿cómo que casino? Ah, sí, verdad, que acá le llaman casino al comedor, sí. En el casino al UCN pasa eso. Sí, sí, suele suceder mucho. En muchas filas en realidad, la media más interna ponen acá.
Ya, a ver, el contexto de estas filas imperfectas puede ser de que una persona que tiene un conocido en la fila, si el conocido está por delante de ti, tiene más prioridad que tú. ¿Entiendes? En este contexto de fila del que estamos hablando, que me dicen ustedes que eso es mafia interna y todo eso, ¿no? Es como eso, ¿ya? Si llega alguien hacia la fila, tiene más prioridad si delante de ti hay alguien que lo conoce, ¿ya? Tiene más prioridad que tú. ¿Cómo que nunca fuiste al casino? Entonces no viviste la experiencia UCN en todo su esplendor. Ya, ya, ya habrá tiempo de ir, ya yo creo. Ya. Entonces, por ejemplo, imagínense, tenemos una cola aquí, ¿no? Y estamos haciendo una fila de mayor a menor, ¿ya? Llega una persona, este es el primero, llega una persona de pronto, es más alto que todos y estaría al principio, ¿ya? Todos molestos, pero él feliz. ¿Ya? Entonces, más o menos algo como esto sería, por supuesto, no tendría sentido hacer una cola así para nada, ¿no? Pero para que ustedes entiendan un poco la analogía, ¿no? Cuando ustedes tienen nodos, el que va a salir es el que más prioridad tenga en base a una métrica que ustedes le estén dando. ¿Ya? La métrica puede ser que sé yo, un estudiante la edad, o dado una persona la edad, ¿ya? También puede ser una métrica. Por ejemplo, vamos a vacunar a todas las personas en Chile. Entonces yo tomo a todos los residentes en Chile, los pongo en un HIP, ¿ya? Y los voy a ir sacando de HIP tomando como prioridad su edad. ¿Ok? Entonces eso es una lista con prioridad. Entonces la prioridad puede variar. La prioridad puede ser cualquier cosa que ustedes tengan. Tienen figura y la prioridad puede ser el área. ¿Ya? La que menor área tengo, la que mayor área tenga. La prioridad puede ser el que más lados tenga. ¿Ok? Es decir, la prioridad la definen ustedes como programador. Pero lo bueno es que ustedes sepan de que existe el HIPS y que con los HIPS, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Ok? Y estas son las cosas, la representación del HIP, que es la que yo considero que es una de las cosas más limpias que hay en la implementación de esta estructura de datos. ¿Ya? Pero hasta aquí, se entendió, ¿no? En todas las cosas que se puede utilizar y eso. Ok, entonces sigamos. Miren, los árboles completos, ¿ya? En los árboles completos yo puedo hacer una cosa bien interesante, ¿no? Que yo puedo poner la raíz, por ejemplo, si yo tengo un arreglo de largo n, yo puedo poner la raíz en el nodo, en la posición uno. ¿Ya? Ahí yo voy a poner la raíz. Entonces, cumple una propiedad bien interesante, de que yo, el hijo izquierdo, puedo ponerlo en 2 por su posición. Por ejemplo, 2 por uno es este. Y el hijo derecho, yo siempre voy a ponerlo en 2 por la posición más uno. Es decir, el hijo izquierdo de la raíz va a estar en 2 por uno 2 y el hijo derecho va a estar en 2 por uno más uno. El hijo izquierdo de el que esté acá va a estar en 2 por 4, 2 por 4, y el hijo derecho va a estar en 2 por 4 más uno. ¿Ok? Es decir, la posición cero siempre va a quedar vacía. Y los datos se almacenan desde la posición uno hasta la n. Y siempre va a ocurrir esta propiedad. Que A en I va a ser padre de los valores que estén en A en 2 por I y A en 2 por I más uno. Y esto solo se cumple para los árboles llenos o completos, ¿ya? Para esos casos se cumplen estas propiedades. Porque fíjense que qué es lo que pasa, que yo tengo la garantía que en un árbol completo nunca voy a tener agujeros entre medio. Nunca voy a tener dos nodos, ¿ya? Que entre medio, por ejemplo, que tengo un nodo acá en la posición 3 y otro acá, y que entre medio hayan agujeros. No, porque si es completo y yo pongo esta propiedad, piénsenlo un poquitico para que vean que siempre todas las posiciones van a estar llenas. No va a quedar ninguna posición entre medio que va a estar vacía. ¿Ok? Entonces este va a ser el hijo izquierdo y este va a ser
el hijo derecho. Entonces, dedíquense ahí a darle un tiempo con una hoja y un papel para que ustedes vean. Digamos que yo quiero representar este árbol, mire. Cualquiera, a ver. 5, 3, ya. Estoy aquí poniendo no necesariamente un hip, estoy poniendo un árbol completo. Ya, y aquí un 3 de nuevo. Ya, así, así. Hoy estoy que no achunto. Ya, ahí. Y ahí sí. Ya, digamos que yo quiero representar esto. Esto solo se va a cumplir para los llenos, por supuesto. El 5, ya. Yo lo voy a poder poner en la posición 1. Ahora fíjense que si este yo lo pongo en 2 por 1 va a estar acá. 3 y aquí va a estar el 8. Ok, ahora, si yo el 2 lo multiplico por 2, fíjate que se va a saltar a todo lo que hay entre él y el subárbol derecho. Entonces aquí va a estar ya el 2, aquí va a estar el 1 y el hijo izquierdo del 8 va a ser el 3. Entonces, cuando yo ponga eso, fíjense que va a cumplir esta condición de acá y nunca van a quedar agujeros entre medio si esto es un árbol completo. Ya, dada esta condición, aquí nunca van a quedar agujeros entre medio, siempre van a estar ocupadas todas las posiciones. ¿Ya? Y esta propiedad es una propiedad bien interesante y que me permite a mí implementar los hips con un puro arreglo sin tener ningún enlace. Si yo quiero, por ejemplo, el hijo izquierdo de este 3, ¿ya? Si yo quiero el hijo izquierdo de esto de acá, yo tomo 6 y lo multiplico por 2. El hijo izquierdo de ese nodo va a estar en la posición 12 y el hijo derecho va a estar en la posición 13. ¿Ya? ¿Se entendió la propiedad o no? Ya, súper. Entonces, esa propiedad, ojo, ojo, esto no lo pueden hacer en todos los árboles binarios. Esto solamente lo pueden hacer en árboles binarios llenos o completos. Porque si no, a ver, de poder hacerlo en cualquier árbol lo van a poder hacer, pero van a tener muchos agujeros. Por ejemplo, si yo tengo un árbol aquí que tiene un nodo, después tiene otro nodo acá, después tiene otro nodo acá, después tiene otro nodo acá. Fíjense que esto, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a guardar la raíz acá. Por ejemplo, vamos a ponerle números 1, 2, 3, 4. Si no es un árbol lleno ni completo, va a guardar la raíz acá. Después, en 2 por 1, va a guardar el 2. Aquí va a guardar el 3. Y el 4 lo va a guardar en la posición 8. 5, 6, 7, 8. Aquí va a guardar el 4. Y fíjense que si eso sigue creciendo para acá, cada vez van a haber más agujeros entre medio vacíos. ¿Ya? Entonces, en un árbol binario normal, esto no es recomendable hacer. ¿Ya? Solamente en árboles llenos y completos. Que al hacer esta propiedad, yo tengo la garantía de que entre medio nunca van a quedar espacios vacíos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, como el heap es un árbol binario lleno no, completo, perdón, es un árbol binario completo, yo puedo aplicar esta propiedad sin temor a que en este arreglo me queden agujeros entre medio. ¿Ok? ¿A alguien se le ocurre cómo a partir de un nodo yo puedo llegar al padre? Por ejemplo, ya yo sé que a partir de un nodo yo puedo llegar al hijo izquierdo multiplicándolo por 2, la posición donde está. Y al hijo derecho multiplicando por 2 y sumándole 1. ¿Cómo yo puedo llegar, por ejemplo, desde el nodo 24, cómo yo puedo saber cuál es el padre? Dividir, muy bien. ¿Entre cuánto divido? Muy bien, súper. Entonces, yo puedo dividir, y esa es la otra propiedad súper importante acá en los HIP, ¿no? Ya, así yo llego al hijo izquierdo, al hijo derecho. Ahora, dado un hijo, ¿cómo yo puedo llegar al padre? Porque para eliminar de un HIP yo necesito poder pedir los hijos, pero también necesito poder pedir los padres, ¿no? Cuando voy a insertar y eso, para poder cambiar. Entonces, claro, el que está en la posición 24, el nodo padre es el que está en la posición 12. Y ya, eso es en cuanto a los pares. Y el que está en la posición 105, ¿en qué posición está el padre? Si la posición es impar, ¿qué hago?
Dividir entre 2 y se resta 1. A ver, por ejemplo, a ver, hablemos concreto. A ver, 105, yo creo que hay dos posibilidades, ¿no? Estaría el 50 y... A ver, 52, 52, 104, claro. Estaría la posibilidad del 52 o el 53. ¿Cuál piensan ustedes que sería el padre del nodo que esté en la posición 105? Los que dijeron 52 están en lo correcto. A ver, piensa un poquito. Si fuera 53, ¿cuál es el hijo izquierdo de 53? El hijo izquierdo de 53 es 53 por 2, ¿ya? Que es 106. Y el hijo derecho sería 53 por 2 más 1, que es 107. ¿Ok? Por lo tanto, 105, lo que yo tengo que hacer es dividir por 2. Claro, 105 dividir por 2, ¿ya? Dividir por 2, pero fíjense que la división por 2 no es completa, sería como 52, ¿ya? Aquí sería 10, esto 0, bajo el 5, y aquí un 4, y me queda con resto, ¿ya? Me queda con un resto. Entonces, este resto lo obvio y sería como una división entera, ¿ya? Me quedo con la parte entera de la división, porque en realidad sería 52,5, pero me quedo con la parte entera de la división y ese va a ser el padre, ¿ya? Claro, ustedes me dirán, no, 52, por eso les preguntaba, porque 52,5, si yo lo aproximo con las reglas de redondeo, esto sería por exceso, ¿no? Tengo que aproximar por exceso, entonces tendría que aproximar a 53, ¿ya? Entonces, no, yo siempre, cuando voy a llegar al padre, tengo que aproximar por defecto. No importa si esto es 0,5, 0,8, 0,9, no. Siempre voy a aproximar por defecto, ¿ok? Es decir, voy a aproximar al entero más chico. Ok, entonces, por ejemplo, a ver, aquí un heap. Este heap estaría representado así, ¿ya? Piénsenlo un poquitito, la raíz siempre va a estar en la posición 1 de la raíz. Este sería 2 por 1, ¿ya? El hijo de izquierdo, el hijo derecho. El hijo izquierdo de este sería 2 por 2, 4, estaría aquí el 21. Después el 46 sería el hijo derecho de este, del 50, 2 por 2 más 1, estaría acá. Y fíjense que siempre va a cumplir esa regla, ¿ya? Este heap que habíamos representado como un dibujo así, en realidad en un arreglo, cuando lo estemos implementando, lo vamos a implementar así como está acá abajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo diga, y esto es súper útil, porque fíjense que cuando yo quería insertar, yo tenía que insertar en la última posición, ¿ya? Y ustedes quizás se preguntaban, pucha, para ir a la última posición tengo que hacer un recorrido por todo el árbol a ver qué posición es la que me queda vacía. Pero sin embargo, implementándola con un arreglo, ya yo sé que la última posición es esta de acá. Ya, si yo tengo 10 elementos en mi árbol, ya yo sé directamente que la posición siguiente donde tengo que insertar es en la 11. Ya, sin tener que estar recorriendo el árbol ni nada. Entonces aquí, si yo quiero insertar un 5, lo inserto en la posición 11 de mi arreglo y luego le digo, tú eres mayor que tu padre. Entonces, si tú estás en la posición 11, ¿quién sería tu padre? El que esté en la posición 5. Entonces, tu padre es 46. ¿Tú eres mayor que tu padre? No. Por lo tanto, te dejo tal cual. Y ya, ahí tengo el hit. ¿Ok? Entonces, para ir del hijo al padre hay que dividir entre dos. Entonces, esto es una notación, ¿ya? Una notación que cuando yo divido algo, y esto puede ser un número con coma, si yo quiero aproximarlo a un entero, yo puedo ponerlo así, mira, así. Y cuando ustedes vean esta notación, lo que quiere decir es que siempre hay que aproximar por defecto. Es decir, si esto da 5,5, si da 2,7, si da 3,9, cuando ustedes vean ese símbolo, esto va a ser igual a 5, esto va a ser igual a 2 y esto va a ser igual, es decir, esto va a ser igual a 5, esto va a ser igual a 2 y esto va a ser igual a 3. Es decir, tienen que aproximar al piso, es lo que le llama. Y la otra notación, que esa no la estamos aplicando ahora porque no es necesaria, pero la otra notación es esta, que es como bien parecida, pero la única diferencia es que ahora en vez de irnos por defecto, siempre nos vamos a ir por exceso. Es decir, 3,1, si yo tengo esta notación, es decir, tengo que hacer esto, yo siempre, perdón, aquí abajo no, aquí arribita nomás. ¿Ya? Esto sería igual a
perdón, exceso sería 4, ¿ya? Si se pasa de 3, ya yo aproximo a 4 derechamente. Aunque sea 3,00001, eso se lleva a 4 si lo estoy haciendo con este símbolo acá. Entonces, esto es lo que dice acá. Si ustedes quieren llegar al padre de A en X, tienen que tomar la posición, dividirla entre 2 y aproximar por defecto. Ok, chicos, ya estamos pasados, entonces... Ok, aquí les explican un poquito algunos ejemplos. Ya el padre de A en 3 sería A en 3 entre 2, que sería 1. ¿Ya? Y así. Y ya. En la clase de mañana quizás vamos a ver el heap sort. Ahí vemos cómo poder ordenar un arreglo en orden n log de n utilizando un heap. Que eso es otra cosa muy entretenida que se puede hacer con un heap. ¿Ok? Y ya mañana vamos a empezar con otros tipos de árboles un poquito más avanzados. Árboles de ordenación y esas cosas. ¿Ok? Entonces, nada chicos, acá me despido con los que están viendo el video. Chao, chao, que les vaya excelente.